El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En entrevistas con Alma de País, llegamos al departamento de Antioquia, epicentro de un acalorado debate en Támesis sobre las zonas de protección para la producción de alimentos y áreas de protección para la producción de alimentos. ¿Pero qué es eso de las APA y las ZAPA que seguramente usted ha escuchado nombrar? Antioquia se respeta. El gobernador de Antioquia dijo que era un laboratorio socialista porque no se le puede imponer a los campesinos qué sembrar. Según él, esto viola la autonomía territorial. Aquí en Antioquia, le cerramos con candado y la llave las puertas al socialismo. ¡A la zapa! Antioquia se respeta. Pero la ministra de Agricultura lo desmintió, asegurando que el gobierno nacional plantea redefinir la vocación productiva de las tierras en Colombia según la favorabilidad y rentabilidad que éstas representen a partir de estudios. Aquí no le estamos diciendo a los campesinos ni a los productores qué producir y en dónde producirlo. Aquí estamos protegiendo la ganadería, el maíz, el café, las frutas, las verduras. Que no nos engañen. Aquí no estamos diciendo que la gente va a perder sus tierras. Lo que estamos diciendo es que vamos a garantizar la actividad que hacen sobre sus tierras. El debate se dio por la resolución 377 de 2024, por medio de la cual se identifican las zonas de protección para la producción de alimentos, ZAPA, en la región del suroeste del departamento de Antioquia. La directriz establece que, luego de la identificación de estas zonas, se hará una declaratoria de las áreas de protección para la producción de alimentos, APA, en 23 municipios, con lo cual se busca privilegiar las áreas donde se producen los alimentos de Colombia, identificar dónde se pueden producir e impulsar su comercialización. ¿Por qué el modelo productivo es ganadería extensiva cuando el suelo está dado para agroforestal? Podrían hacer maderables, no maderables, y eso se les da solito. Pero tienen que invertir millones de pesos en talar una hectárea para poner una vaca. ¿Es eso racional económicamente? ¿O por qué vamos a ir a hacer arroz secano en donde se inunda? Es como pelear contra la naturaleza. Cuando, si entendemos la naturaleza y trabajamos con ella, vamos a ser más productivos, una producción más eficiente, más barata y más rentable. Pero más allá de las arengas, llegamos a Medellín y nos reunimos con el diputado Juancho Muñoz, sociólogo, magíster en desarrollo, doctorando en filosofía, profesor e investigador, para aterrizar esas siglas que tanto revuelo han causado en Antioquia. Bueno, diputado, gracias por acompañarnos aquí desde Medellín. Y empecemos por explicar qué es eso de la ZAPA, APPA. En Támesis, lo que se desarrolló fue una polémica alrededor de la resolución que plantea las ZAPA, con Z inicial, antes de la ZAPA, que la ZAPA es la delimitación de un polígono realmente sin
digamos, poder jurídico, no es un determinante del ordenamiento territorial y es anterior a la ZAPA. Entonces, el gobernador armó una polémica por una figura anterior a la que él consideraba polemizar. ¿Y qué son las ZAPA? Primero, ¿qué decía la resolución? Definir un espacio. La ZAPA. La ZAPA con Z. Ajá. El espacio geográfico, susceptible de convertirse en APAs, en áreas de protección para la producción de alimentos. Entonces las APAs son zonas de protección para la producción de alimentos, que es la figura previa a la ZAPA, APA, que son las áreas de protección para la producción de alimentos. Y en últimas, ¿qué es? Son áreas geográficas delimitadas en unos espacios que en este caso se arma un polígono en los 23 municipios del suroeste de Antioquia y se dice a estos 23 municipios tienen una área en donde posiblemente se puede establecer la figura de áreas de protección para la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque son suelos fértiles, porque son suelos donde no hay otro tipo de actividad económica, es decir, suelos donde no hay minería en el momento, no hay explotación minera en el momento, donde no hay industria en el momento y por tanto se puede potenciar la producción de alimentos, pero también la ganadería, etc. Eso buscan las figuras, ¿para qué? Para concentrar y focalizar la inversión de las diferentes dependencias y la capacidad de gestión en procura de garantizar algo fundamental para Antioquia, Colombia y el mundo, y es producir comida. Pero entonces, a ver, deme un ejemplo acerca de lo que quiere el gobierno con esa ZAPA, que es antes de las APA, que ya lo estamos desglosando, exacto, para que comprendamos mejor estas siglas y este lenguaje. La ZAPA, a diferencia de lo que algunos consideran, no es solamente una disposición del gobierno, sino que es una respuesta del gobierno a un llamado de las comunidades. Las comunidades empezaron en todo el país y en particular en el suroeste a decir, necesitamos proteger la tierra. ¿Protegerla de qué? ¿Protegerla de qué? Protegerla de la megaminería, por ejemplo, protegerla del loteo de tierras para la especulación con la tierra y luego la construcción de viviendas suntuarias o de parcelaciones de recreo que transforman la dinámica campesina y que prohíben la productividad del campo. Entonces, al ver las dinámicas, digamos, desarrollistas que se empezaron a generar en los territorios, que eran contrarias a la producción de la biodiversidad del agua y sobre todo de la cultura campesina, las comunidades empezaron a reclamar figuras de protección. El gobierno respondió con la ZAPA. Bien, ahora, ¿por qué el gobernador de Antioquia, en Támesis, en Antioquia, estaba tan molesto diciendo que esto era una fachada realmente para perjudicar también a algunos campesinos y que incluso así lo manifestaban algunos de los ciudadanos que allí habitan? ¿Cuál es la molestia del argumento del gobernador y cómo se confronta? Sí, primero el gobernador siempre está molesto. Al gobernador no le gusta la intervención del gobierno nacional en Antioquia. Y en concreto en este caso planteaba varias cosas. Una, con la figura de las zonas de protección, ni siquiera habló tanto de la ZAPA, pero él decía, con esta figura van a usurpar funciones en materia de ordenamiento territorial de los municipios. Mentira, eso la resolución no lo dice por ningún lado y luego en la construcción de las áreas de protección habrá que tener coincidencia con los esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios y concordancia y trabajo de concurrencia con los consejos municipales para delimitar los espacios. Pero eso ya es una explicación técnica que al gobernador no le interesó. Bien, punto 1. Punto 2 de la molestia del gobernador. Punto 2. El gobernador creó una narrativa según la cual con la figura se le va a imponer a los campesinos qué producir y se les va a prohibir ciertos productos, cosa que tampoco aparece por ningún lado en la resolución. Por el contrario, lo que se va a hacer es incentivar más la producción. Él decía, por ejemplo, en el suroeste somos productores de café, nos van a perjudicar la producción del café, y todo lo contrario. La ZAPA lo que generaría es la potenciación de la producción del café y del valor agregado alrededor del café. Pero eso se puede garantizar en lo que dice estas resoluciones de la ZAPA y la APA, que no va a haber una directriz o un cuello de botella para que los campesinos tengan que cultivar ciertos productos. Está clarísimo en el texto, solo que
no le importó mucho el texto de la resolución. Por ejemplo, planteaba, no se puede construir infraestructura en las zonas que se delimiten de área de protección. Y tampoco es verdad. Se puede construir, claro, que infraestructura desde vivienda campesina, familiar, desde obras públicas para potenciar el trabajo de las comunidades y la conexión entre los territorios para sacar los productos, etcétera. Es decir, antes se incentiva la construcción de obra pública, solo que se le pone una limitante a la especulación con la tierra y a la construcción de viviendas suntuarias, de grandes condominios, porque se prioriza el cuidado por un lado de la biodiversidad y del agua y por el otro la producción de alimentos. Claro, pero entonces aquí viene un contraargumento y es que también se pierden unas libertades para quienes tengan otros proyectos, otras iniciativas, la propiedad privada, sino que entonces empieza a poner el pie sobre esas personas para favorecer entonces a otros y que eso tampoco está bien. ¿Qué responde frente a eso? A ver, por partes. Primero, propiedad privada, allí digamos que con la propiedad privada no hay ningún tipo de discusión ni de limitante. La actividad privada no, por la resolución no se ve limitada en absoluto. Y segundo, la producción se potencia, no se limita, por lo que dije ahorita, no se le impone a la gente qué producir ni se le prohíbe qué producir. ¿Qué se prohíbe? Megaminería en zona donde es apta para producir alimentos. Entonces, claro, las multinacionales mineras seguro no les gusta y quienes dependan de las multinacionales mineras pues seguramente tienen algún problema con la resolución. Y también se prioriza la tierra para producir alimentos por encima de proyectos, por ejemplo, como los de loteo para vivienda suntuaria o condominios. Pero incluso la resolución deja dentro de las posibilidades la agroindustria. O sea, deja tanto la producción campesina, bovina, pecuaria, etcétera, como la agroindustria también. Quiero mostrarles dos visiones diferentes de líderes campesinos de Jericó, Antioquia, respecto a las ZAPA y a las APA. Unos las respaldan. Mi nombre es Dalida Morales Morales, soy campesina del municipio de Jericó, Antioquia. Estoy de acuerdo con la zona de protección para la producción de alimentos porque es una herramienta que permite proteger las áreas destinadas para la actividad agropecuaria. Esta es una de las actividades más importantes que sustenta la economía del país, pero también la economía de nosotros como campesinos. Es una herramienta que permite además dignificar la vida del campesino y la vida en el campo. Necesitamos herramientas como esta para que el campesino se siga quedando en el campo. También somos autónomos de sembrar lo que nosotros queramos y lo que por mucho tiempo hemos sembrado. Nosotros sembramos hortalizas, seguimos sembrando hortalizas porque es lo que en este piso térmico da. Pero si en otra parte da frutales, se siembran los frutales, se continúa con el café. Seguiremos siendo autónomos de decidir qué sembrar. Esta herramienta también nos permitirá que las áreas se protejan de otras actividades que cada día nos estrechan más como campesinos. Recuerden, nosotros los campesinos mantenemos la economía del país. Y otros las critican. Mi nombre es Arles Cano, campesino y concejal del municipio de Jericó. No estoy de acuerdo con la ZAPA porque limitan una competencia constitucional a los consejos municipales y a los municipios para determinar el uso de sus suelos y de su territorio, condicionando a los municipios a su desarrollo, no considerando todos los sectores económicos que están en el territorio, generando una imposición por encima de las comunidades, saltándose las normas, como el artículo 32 del Plan de Desarrollo Nacional, que establece que el Ministerio de Vivienda fija mecanismos de concurrencia y coordinación con los municipios. No se está realizando. Las ZAPA carecen de sustento técnico, solo se está basando en sustentos ideológicos. La ZAPA determinan el territorio, condicionando los municipios a su ordenamiento y perdiendo autonomía económica y fiscal del territorio. Los campesinos necesitamos acompañamiento, no restricciones.
pero ¿cómo también mediar o quién va a tomar esas decisiones frente a, no, en este terreno es más importante la producción de alimentos que la construcción de otros proyectos, que la minería de la cual también viven muchas familias en Colombia, que es ese otro argumento? Sí, con la ZAPA, con la ZPPA, empieza un proceso, ¿cierto? Que dura 1 año y se puede prolongar otro año de estudio técnico, concertación, reunión con actores territoriales, etc. Allí se acaba de delimitar el área susceptible de protección. ¿Por qué susceptible de protección? Porque tiene potencialidades agropecuarias para la producción de alimentos. Eso se define a partir del Ministerio de Agricultura, que es potencialmente productora de alimentos. Luego llegan los espacios de concertación con las autoridades locales. Los consejos municipales son en últimas los que definen los esquemas de ordenamiento y los planes básicos de ordenamiento y los planes de ordenamiento. Entonces los consejos tendrán una participación protagónica en la definición de las áreas de protección. Bien. ¿Hay algo más que le inquieta al gobernador o a otras personas habitantes de la zona? Pues realmente es que yo lo planteaba incluso en Támesis. Lo que se expresa es una disputa de visión de desarrollo. Quienes consideran que el desarrollo de los territorios es ir, extraer riquezas, dejar unas monedas que se van rápido y partir, o quienes consideran que el desarrollo de un territorio es generar un proceso sostenible de gestión de los bienes comunes que permita la vida digna y que no arrase con la tierra. Son dos visiones de desarrollo que son en últimas las dos visiones de desarrollo que a nivel nacional están en disputa, pero que se le ponen condimentos políticos, discursivos, etcétera, pero que es materialmente cómo vamos a gestionar los bienes comunes que son finitos en un contexto global en el que el hambre empieza a azotar al mundo y la tierra para producir alimentos escasea cada vez más. Es cierto que le prohibieron la entrada a otros habitantes de la zona que no estaban de acuerdo. Es cierto que simplemente pidieron formularios para que autorizaran el ingreso a quienes estaban apoyando al gobierno, pero no me lo contaste todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Entrevistas con Alma de País. Usted escogió el cambio, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y usted? Sí, claro. ¿Y tú qué elegiste? Ajá, el cambio. ¿Y su merced? Sí, yo también. El pueblo colombiano votó por un cambio y así mismo lo defiende. El mandato popular se respeta. Colombia sale a las calles, no a bloquear, sino a desbloquear el cambio. Nos vemos este 18 de marzo en todas las plazas del país. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Rentable para el productor, rentable para el territorio, rentable para la seguridad humana y rentable para la vida. Así que de eso se trata, estudiar el territorio, zonificar el territorio y decir racionalmente dónde hacemos qué, para no causar problemas a futuro para todos y para no ser improductivos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. Estamos en las calles de Medellín hablando con el diputado Juancho Muñoz acerca de la ZAPA, las ZPPA y toda la controversia que se ha dado entre el gobierno y también el gobernador de Antioquia por un tema muy importante y de fondo, y es lo que tiene que ver con la producción de alimentos, la protección para que esos alimentos se produzcan, también para las familias que dependen de esto, y por otro lado, cómo aprovechar los recursos de la minería, que esa es un poco la disputa o la controversia de los que están a favor de la producción de alimentos para que prime sobre la minería o al contrario. Pero entonces, diputado, yo le hacía una pregunta antes de nuestra pausa y es, ¿qué fue lo que sucedió con esas arengas, con esas barras de un lado al otro? Porque dijo el gobernador que es que tenían ya un formato, un libreto para que entraran solamente las personas que apoyaban al gobierno y que chiflaban al gobernador. ¿Qué pasó? Realmente no es así. El evento estaba planeado 2 paneles académicos, técnicos sobre la figura y un espacio, digamos, de presentación de autoridades. El gobernador estaba invitado a uno de los paneles para discutir académicamente la figura. ¡A la ZAPA! ¡Antioquia
Antioquia se respeta. Y en la intervención del gobernador, contrario a dar una discusión técnica, hace subir a diferentes alcaldes, no todos del suroeste, gran parte del oriente antioqueño, que no entendimos por qué estaban allí, y a su esquema de seguridad y a sus funcionarios del gabinete, toda vez que se tomaron la tarima y empezó con un discurso bastante violento, que no tengo que decirlo yo, está en redes grabado, bastante violento, en donde habló de Venezuela, de castrochavismo. Sí, se refería a esa imposición también de querer determinar qué se hace con un territorio. Sí, tiró un discurso pues que es el discurso que él utiliza en todos los lugares, y eso generó un ambiente muy conflictivo en el escenario y en el auditorio en general. Diputado, también es una realidad que muchas familias dependen de la minería y que sí, muchas familias están de acuerdo con lo que defiende el gobernador para ellos. ¿Qué le responde usted a esas familias que están preocupadas y dicen, no, es que aquí se va a acabar toda la minería y simplemente se va a poner sobre la mesa como más importante, como prioridad, la producción de alimentos, pero también tapando o afectando esa fuente de ingresos también? Sí, una es que la subregión del suroeste, que tiene 23 municipios, en su mayoría no es minera. Tiene pocas excepciones donde hay municipios mineros. Donde hay esos municipios mineros, ejemplo Titiribí, ejemplo Amagá, que históricamente han sido mineros, donde hay actividad minera activa, allí no se configura una área de protección para la producción de alimentos, y está claro en la resolución, es decir, está textual en la resolución. Entonces a los mineros de Titiribí, de Amagá, de los municipios en el suroeste que practican la minería, no tienen que preocuparse porque su actividad no va a ser interrumpida. ¿Qué se interrumpe? La posibilidad de que la multinacional Anglo-Gold Ashanti explote la mina Quebradona en un municipio como Jericó, que no es minero, es campesino, está potenciando el turismo cultural y nunca ha desarrollado minería, nunca en su historia. Pero la minera también puede decir que ahí se pierden unas posibilidades de dar empleo a otras familias. Se pierden los empleos que da la mina, digamos que da la Anglo-Gold Ashanti, pero se ganan muchos empleos y se potencia el agro. Y se ganan empleos además más dignos, y se ganan empleos además que no acaban el agua y la tierra, y se ganan empleos además que protegen la cultura campesina y que tienen mucha más encadenamiento productivo que la minería. Hablando de la realidad de la minería en el departamento de Antioquia, ¿cómo está? Porque hay que identificar y hacer siempre claridad entre los mineros artesanales, los mineros ilegales, las grandes mineras. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo analiza usted? El tema minero en Antioquia es muy complejo. Antioquia, digamos, sí tiene gran parte de su territorio históricamente minero. El Bajo Cauca es históricamente minero, gran parte del nordeste es históricamente minero. Y allí es muy complejo porque la minería ha estado muy relacionada con multinacionales y con presión de grupos armados ilegales. Sin decir con eso que no exista, y en su gran mayoría, minería artesanal, minería tradicional y minería organizada en cooperativas de trabajadores de la minería que requieren del gobierno nacional y departamental toda la protección y el respaldo. La Agencia Nacional de Minería puso con el gobierno de Petro una sede en el Bajo Cauca que está empezando a adecuarse al contexto de la subregión. Falta mucho. En Antioquia tenemos el gran problema que tuvo Antioquia, delegación minera por varios años, y esa delegación minera la utilizó la gobernación de Antioquia, no este gobierno, los anteriores de la gobernación de Antioquia, la utilizaron para dar títulos mineros a diestra y siniestra, generando un conflicto socioambiental gigante en las subregiones que hoy es tarea solucionarlo. Hay un proyecto andando de distrito minero en el Bajo Cauca que se espera que con ese distrito minero se logre articular la producción minera con producciones complementarias
como la producción agropecuaria, etcétera, y que digamos empiece a dar un salto hacia una minería mucho más sostenible, digna, responsable y que además, al ser una minería más organizada, evite los conflictos asociados, la criminalidad, la informalidad, etcétera. Sí. Hay algunos que también son críticos en el tema de las medidas frente a los grupos armados ilegales, que también son el combustible de esta minería ilegal y con las consecuencias ambientales que son terribles también, de fuentes hídricas totalmente contaminadas. Es que eso es un círculo vicioso entre minería ilegal y organizaciones criminales y organizaciones armadas ilegales. ¿Cómo resolverlo? Eso necesitaríamos la varita mágica. Pero hay acciones. Pero algo que se puede hacer, mientras tanto toca hacerlo ya. Que hay que desarrollar. Una de esas es formalizar, pero un proceso de formalización serio que dé garantías a los mineros. Otra cosa es que sin duda debe haber una política que se está intentando de paz, de solución del conflicto con estos grupos. Acá hay una mesa, por ejemplo en el Valle de Aburrá, pero también la política de paz total ha intentado, ha sido dificilísimo, no tengo que decirlo, todo el país lo sabe, pero la búsqueda de la solución con estos grupos, de una solución negociada, creo que tiene que ser el camino, porque son tantos, tan fuertes, con tanta presencia territorial. Pero si estos grupos no quieren, ¿qué tocaría hacer? Hay que combinar, combatir, pero no abandonar el camino de la negociación. Porque si usted abandona el camino de la negociación, es la condena a la guerra perpetua. Pero también, si usted no combate, es una negociación perpetua. ¿Se podrá negociar, se podrá llegar a un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, pese a esas posiciones tan duras que parece que estuvieran muy distantes de manera casi que irreconciliable respecto a la ZAPA y las ZPPA? Yo soy un militante de los sueños y de la utopía. Yo creo que todo se puede. Y yo creo que incluso en estas condiciones en las que estamos, hay unas cosas que deben primar y es lo fundamental, es el cuidado de la vida, es el cuidado de la producción de alimentos en un contexto como el que estamos ahora, es el cuidado de las juventudes. Entonces hay unos temas que son claves, que seguro que si se trabaja en concurrencia y coordinación entre el gobierno departamental y el nacional, nos iría mucho mejor. Es muy complejo, es muy difícil, pero los caminos siempre hay que buscarlos. Hablando de debates políticos, y ya para finalizar, me surge una duda. Usted es del Partido Verde, pero apoya al gobierno del cambio. Pero entonces, ¿qué va a pasar respecto a quienes piden retirarse del apoyo al gobierno, que hicieron la petición ya formal? Allí se va a definir si se acepta o no. Si se acepta, hay dos caminos. Unos que ya manifestaron quieren irse y no quieren estar acompañando al gobierno, y otros que somos la mayoría en la Alianza Verde, que seguimos con el gobierno nacional. Ya hay unos temas, digamos, de procedimiento legal que se deben establecer, pero la gran mayoría de la Alianza Verde vamos a seguir acompañando el gobierno del cambio. Diputado Juancho Muñoz, gracias por habernos acompañado. A ustedes, a vos, muchas gracias. Aquí estamos desde Medellín, pero seguiremos recorriendo el país en entrevistas con Alma de País. Nos encontramos en un próximo capítulo. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.